El que la platja estigui més o menys neta quan se'n van els turistes és responsabilitat dels turistes, no de l'Ajuntament. Per tant, els poders públics, en aquest cas els ajuntaments. Per tant, els felicito per els resultats, els felicito per el Dia Mundial del Turisme i els desitjo que puguem continuar en aquesta línia tots plegats. Moltes gràcies. Vamos a acoger aquí a un grupo que se llama Duet, un dúo que es Duet de Canella de Palafrugell, que al caliu de la cançó... Sí. Això de cantar amb corbates una mica... Y ven a l'escalda. Gracias por los aplaudimientos recibidos hasta ahora. Y digo así. Ven, niña hechicera de rostro agraciado, dime si has amado alguna vez por caridad, porque yo tengo el alma intranquila, dame vida mía un besito y nada más. Ven, adorada mujer, ven, quiéreme con frenesí, sí, ven adorada del alma, que yo de amores hermosa niña voy a morir. Sabemos a la ventana, por favor, que a través de la ventana ves llegar al trovador. Ven, niña hechicera de rostro. Entonces, ahora vamos a hacer una canción dedicada a nuestro pueblo, bueno, una playa que tenemos en nuestro pueblo, Palafrugell. Palafrugell es un pueblecito del litoral catalán, en Costa Brava, en el centro de la Costa Brava, y hay tres playas fantásticas que son Cafrán, Calella y Tamarín. Hay una habanera de una gran amiga nuestra desaparecida ya hace unos años, se llamaba Narciso Oliver, un músico como Josep Bastons de otro grupo de habaneras, los Perfugín, y entre los dos hicieron un poema musicado habanera que lleva el nombre de Tamarín, una preciosa playa donde pueden visitar. Mañana a las 8 llevas a un autocar desde la plaza de Cataluña y lleva este nombre, Tamarín. Ja la traïna daurada pel sol, en terres fosques que encara és matinada, les coles d'en Gispert ja hi neix el sol. Va poc a poc avança carregant, les gavines les segueixen en gran vol. La mar està molt quieta i és gelada, l'aire marí ens promet un dia bo. A la platja l'he vist arribar i el silenci del matí d'estiu he sentit els mariners cantar una vegada a Tamariu. Quan neix el sol de Tamariu, del dia es va prenguent els colors, la gavina deixa somni i la mimosa obre ses flors, la barna roca es va besant, el cor somnia un cant juliu, és aquell cant que es
cocina mediterránea. Por la bella Lola, Cala Raquel, desfilan habitualmente políticos, magistrados, cantantes, pintores. 308 cuadros lo atestiguan, y un numeroso público que degusta buen yantar y se deleita con los sones de la habanera. La televisión de varios países, periódicos y revistas dedican sus espacios al restaurante. Por haber contribuido a fomentar el turismo y el prestigio gastronómico de la Costa Brava, importante del turismo 1999, la Paella de Palafrugell. Al señor don Francesc Cardona Pellicer, que es cogerente de la Bella Lola, y entrega al conseller d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, honorable senyor Antoni Subirà i Claus. La Bella Lola, ahí nos veremos porque ahí siempre se reúne gente importante y ustedes naturalmente lo son, por lo tanto que ahí nos vemos. Bueno, y ahora vamos a seguir con la siguiente premio para entidades, que es para la Escuela Superior Universitaria ESER, que es una institución de experiencia y prestigio reconocidos tanto en el ámbito nacional como en el internacional, estando autorizada oficialmente para impartir estudios superiores en Barcelona y Madrid, con más de 300 profesores, 3.000 alumnos y 6.000 metros cuadrados distribuidos en 4 edificios de su campus urbano de Barcelona. ESER está asociada a las más prestigiosas universidades estatales del país, de la Unión Europea y de Estados Unidos. Se imparten las formaciones de turismo, marketing, relaciones públicas, dirección y administración de empresa, gerencia financiera y banca, dirección periodística, publicidad, como en 1999, ESER, una buena inversión de futuro. Recoge don Fernando Huertas, director de... el señor Subirà, l'honorable senyor Subirà, que aquesta nit tindrà molta feina. Sala de baile, de ahí viene el nombre de La Sala. En los años 40 un médico de Girona recomendaba el cuadro de Canet d'Adri. En los años 60, en plena época del 600, aumentan los clientes y tienen que ampliar el comedor. Con los años han ganado en clientes a los que consideran amigos y, como decía Séneca, en prestigio. Importante del turismo 1999, restaurante La Sala de Canet d'Adri, Girona, con el propietario de La Sala. Y entrega también al señor Subirà. Restaurante La Sala, Canet d'Adri, Girona. Y ahora, después de que reciba ya el beso de nuestras pubillas, Marta y Ana, vamos a entrar en el capítulo de las personalidades, diciéndoles que es barcelonés de nacimiento y a los 10 años se trasladó a Brasil con su familia, y en ese país de la samba, el turismo y los futbolistas goleadores desarrolló su vida profesional. Primero en la agencia de viajes BFC. En el 72 entró como socio en el Hotel Mois de Persépolis y ahí continúa. En el 82 fue nombrado director de marketing de la agencia Gandara Turismo. En 1977 inauguró el Hotel Valeria Franca en la ciudad de Garopaga, en el estado de Santa Catarina. Miembro activo del Skal Club, miembro del Comité Ejecutivo Internacional desde 1995, ocupando en este momento el cargo de director del Skal Joven. En el año 1997 recibió Alberic Dalmau. Entrega el conseller d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, honorable senyor Antoni Subirà i Claus. Rápidamente, un último aplauso. Faltan los últimos prolegómenos, que ahí están los besos de Marta y Ana. Bien, 50 y Antigas, el que entregue en este momento el galardón de importante del turismo de Empresa de Madrid. Cursó dirección de empresa audiovisual, curso de televisión digital Universidad Menéndez Pelayo y más materias. También su experiencia profesional es apabullante y debemos extractar al máximo, diciendo que ha sido directora de Radio Molins de Rey,
cofundadora de EMUC, Emisoras Municipals de Catalunya, directora de cursos de formación de radio y televisión, representante de España en Luxemburgo, consejera del Consejo Audiovisual de Cataluña, colaboradora en diversos medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Brillante pasado, espléndido presente, esplendoroso futuro. Importante del turismo 1999, señora doña Maribel Rodríguez Piper. Bueno, yo quiero decir, entre tanto, que hemos extractado al máximo los currículums que nos iban enviando, porque hay algunos de ellos que tienen 5 o 6 páginas y la verdad es que son currículums verdaderamente admirables, como el de Maribel. Hemos tenido que extractarlo al máximo también. Bien, Maribel, importante el turismo. Bien, ha sido fundador y presidente del Scout Club del Campo de Gibraltar. Bueno, imponderables de última hora han impedido su presencia aquí con nosotros. Él nació en Buenos Aires, escogió los aires de Gibraltar, donde también es presidente de la Asociación de Agencias de Viajes. Va a recoger este galardón Jaume Bussó, pas presidente del Scout Club, y lo entregará el señor Arrébola. Señor Bussó, por favor. Jaume Bussó, pas presidente del Scout Club, y lo entrega el jefe superior de policía, señor Arrébola. En distintos hoteles, subdirector del Hotel Castilla Plaza de Madrid, subdirector del Hotel Bellaterra de Barcelona, director de comidas y bebidas en los hoteles Gran Punta del Rey y Flamingo de la isla de Tenerife. Cuenta con experiencia internacional, con una formación de 4 años en las ciudades de Ginebra, Montecarlo y Saint-Sims, Costa Azul. Importante del turismo 1999, el actual director del Hotel Fira Palace de Barcelona, perteneciente a la... Creo que también quería hacer un obsequio, me dicen, me apuntan... No sé de qué va la cosa. Como son sorpresas, yo no me... Ah, sí, ya está. Ahora en este momento el señor Alberic está haciendo entrega también